Bueno, ¿cómo voy a calcular entonces lo que es la masa molar o la masa de un mol de algún compuesto, por ejemplo? ¿Cómo tenemos que hacer? Por ejemplo, vamos a ver lo que es la masa molar o la masa de un mol de el agua. Entonces yo acá voy a tener la fórmula del agua que es H2O. Bien, ¿y qué me interesa conocer? La masa, cuando hablamos de masa, hacemos referencia al peso en gramos o a la cantidad de partículas, y esa cantidad de partículas tienen un peso y lo vamos a medir en gramos. La masa en gramos, ¿de cuánto? De un mol de agua. De un mol de agua. Bien. Dijimos que un mol equivale a este número enorme, a 6,02 por 10 a la 23. En este caso, como estoy hablando de agua, moléculas. Ahora bien, ¿cómo lo calculo? Entonces voy a lo siguiente. Acá en la tabla periódica, corro hasta acá, en la tabla periódica, en el ejemplo que tenemos, aparecen todos los datos, ¿sí? Pero por acá arriba, acá dice masa atómica, ahí. Bien. Si ustedes ven la masa atómica, en el caso del berilio tiene 9,01, pero la G de gramos no está. Entonces me dicen, pero ¿cómo? Si es masa y es un peso, pero la G de gramos no está. No, porque si la G de gramos estuviera acá y me estaría diciendo la masa atómica es de 9,01 gramos, al átomo de berilio, entonces lo veo, porque 9 gramos es visible. 9 gramos puede pesar, y qué sé yo, tal vez no sé, el tapón de una lapicera, por decir algo. Entonces acá la G no se pone. ¿Cuándo puedo poner la G? Cuando yo tenga en cuenta que en realidad no es un átomo, sino que son un mol de átomos. El hecho de hablar de mol de átomos me permite agregar la palabra G de gramos. Es decir, que si yo digo, bueno, por ejemplo, vamos al hidrógeno. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1,008. Para tener en cuenta, después de la coma voy a usar dos cifras significativas. Por lo tanto, digo acá, bueno, el hidrógeno tiene entonces una masa atómica que equivale a 1,00. Pero tengo dos hidrógenos, por lo tanto esto es por 2. Entonces voy a tener 2,00 en total. Y el oxígeno, la masa atómica del oxígeno, lo pongo acá, me voy a fijar, y la masa atómica del oxígeno es que está acá arriba, 15,99. Bien, si es 15,99, ¿puedo redondear a 16? Bueno, solo por esta vez, sí, para mejorar las cuentas, pero en realidad no se redondea, se usa 15,99. La masa atómica del oxígeno entonces es 16. Bien, quiere decir que esta molécula está formada, ¿sí? ¿Por qué átomos? Por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Quiere decir que tanto el hidrógeno, que son 2, como el oxígeno pesan en esta molécula, aportan un peso en esta molécula. Entonces yo cuando hago la suma, digo, bueno, 2 que aporta el hidrógeno. No estoy hablando de gramos, estoy diciendo solamente el número 2, más 16 que aporta el oxígeno. Cuando yo sumo en total, esto me da 18. ¿Puedo poner la G de gramos? No, porque si yo tengo en cuenta que una molécula, esto es una molécula de agua, tiene una masa atómica de 18. Ahora, ¿cuándo puedo decir yo que tienen 18 gramos? Cuando yo en vez de tener en cuenta que es una molécula, digo no, en realidad un mol de moléculas. Entonces, si yo digo un mol de moléculas, pesan 18 gramos. Ahí sí, porque estoy haciendo referencia entre la palabra mol y al hablar de la palabra mol, automáticamente me permite utilizar la palabra gramos. Si yo no digo que es un mol, no puedo decir que es gramos o que hay gramos. Esto es clave. Si aparece la palabra mol, entonces sí puedo
sí puedo poner la palabra gramos. Si la palabra mol no aparece, entonces no puedo poner la palabra gramos. Esto es condición. Esto es excluyente. Si yo hablo de un mol de moléculas de agua, automáticamente digo 18 gramos. ¿Por qué hace esto? ¿Y por qué es este el tema entonces? Como yo les dije antes, no las puedo contar a la molécula. Entonces, ¿qué se le ocurre a Avogadro? Decir, bueno, hacemos al revés. Peso, cuando yo tengo 18 gramos de agua, entonces voy a una balanza, agarro, qué sé yo, un platito, le voy poniendo agua, descuento el peso del plato, y cuando el agua llegue a 18 gramos en mi balanza, automáticamente sé que en esta cantidad de agua que yo voy a tener, en estos 18 gramos de agua que yo voy a tener, tengo exactamente y sin contar 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Las tuve que contar? No, no las tuve que contar en realidad. En realidad lo que hice fue al revés. Primero las peso y gracias a que la tabla periódica nos indica la cantidad de masa atómica que tiene cada átomo, con esto se saca, haciendo este cálculo, la masa molar, es decir, la masa de un mol. Si yo digo la masa de una molécula de agua es 18, no digo gramos. Ahora sí digo, la masa de un mol de moléculas de agua, ahí sí, como estoy poniendo la palabra mol, puedo decir que la masa de un mol de moléculas de agua son 18 gramos. También puedo decir, cada vez que yo tenga 18 gramos de agua, sé con certeza absoluta que tengo esta cantidad de moléculas y no las conté. Un ejemplo puedo decir, bueno, mira, a ver, yo voy a comprar a la panadería y me traigo, o voy a la verdulería y me traigo 1 kilo de naranjas. Suponiendo que todas las naranjas son exactamente el mismo tamaño. Entonces yo puedo decir, bueno, en 1 kilo de naranjas me entraron 5 naranjas. Ok, entonces yo ya sé que cada vez que tenga 1 kilo de naranjas, yo ya sé automáticamente que tengo 5. Obviamente que es mucho más fácil contarlas, pues si yo tengo 5 naranjas, 3, 4, 5, y estas pesan 1 kilo, listo. Entonces yo puedo decir, bueno, si me traen un camión de naranjas de 258.700 kilos, puedo hacer que cada kilo tiene 5, hago la cuenta y ya sé cuántas naranjas tengo sin necesidad de contarlas. Voy de vuelta. Si yo sé que en 1 kilo de naranja, todas exactas del mismo tamaño, suponiendo, entran 5, y justamente me traen un camión súper enorme. Miren qué bien que dibujo mi camión. Es una divinura, mi camión, no se van a quejar. Bueno, si yo sé que este camión está repleto de naranjas y pesan, no sé, 3.000 kilos de naranjas, por así decir, acá hay 3.000 kilos, y yo quisiera saber, ay, kilos, cualquier cosa puse, pasa que estoy escribiendo y grabando y es medio complicado. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a contar una por una? Y voy a tardar. Pero si yo sé que cada 1 kilo entran 5, automáticamente, en vez de contar toda esta cantidad enorme, directamente multiplico 5 por 3.000 y ya sé la cantidad de naranjas que hay. ¿Cuántas naranjas tendría? Si yo tengo en 1 kilo hay 5, en 3.000 kilos tendría que hacer 3.000 por 5. Entonces me quedarían tanto como 15.000 naranjas. Este es un ejemplo medio casero que yo les doy para que entiendan que este señor, yo la naranja la puedo contar una por una porque la veo, la agarro y la voy pasando de una bolsa a la otra, pero a los átomos no. Entonces yo lo que necesito, gracias a la tabla periódica, relacionar otra vez la masa atómica que me da el dato la tabla, ¿sí? Pero siempre tengo en cuenta que para hablar de gramos tengo que tener en cuenta que no voy a hablar de una molécula, sino que voy a hablar de un mol de moléculas. Entonces yo, si acá les dije que un mol de moléculas pesan 18 gramos, también puedo decir que 6,2 por 10 a la 23 moléculas pesan 18 gramos de moléculas de agua, ¿no? De moléculas de agua pesan 18 gramos. Bien, es complicado de entender por el simple hecho de que hay que abstraer demasiado el concepto porque estamos
tratando de contar algo que no vemos, pero como vuelvo a repetirles, sabemos que está. ¿Sí? Bueno, saluditos y besitos.